Qué poderoso es el Señor cuando se manifiesta de la manera que lo hace. La palabra de Dios nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos está enseñando, nos está guiando en medio de la vida del ser humano, de la humanidad, a levantarse. Nos enseña en el Antiguo Testamento cómo tenemos un Dios, Yahvé, que camina con un pueblo, el pueblo escogido por Él, y en medio de los tropiezos, tenemos un Dios que continúa levantando. De repente entramos en el Nuevo Testamento, donde nos habla de la vida de Jesús, los dichos de Jesús, y de repente encontramos un Jesús que más allá de levantarnos, da su vida por nosotros. Nos encontramos en una historia maravillosa, una historia extraordinaria, que nos presenta el ejemplo y modelo a seguir como cristianos para una vida extraordinaria. Cuando pensamos en una vida extraordinaria, muchas veces tendemos a cometer el error de mirar los modelos de la televisión, aquellos que tienen opulencia, ¿verdad? Que tienen mucho, que ostentan con lo que tienen, y en muchas ocasiones los seres humanos queremos coger esos modelos para seguir. No nos damos cuenta que una vida extraordinaria es poder hablar de la manera que hemos hablado en esta mañana, de la manera expresar un Dios de la manera que lo hemos expresado en esta mañana. Esas son vidas extraordinarias, porque conocen en medio de nuestro caminar, conocemos la presencia de un Dios poderoso que nos guía, que nos da la oportunidad de en medio de las circunstancias más complicadas poder levantar nuestra voz y decir que lo amamos, decir que lo glorificamos, decir que lo tenemos en nuestro corazón, y que en medio de un grupo que se une de las manos como cuerpo de Cristo podemos fortalecernos, ¿verdad que sí? Y en medio de aquel que tiene dolor encontrar fortaleza, que eso es más maravilloso todavía. En medio de aquel que está sufriendo podemos encontrar fortaleza, porque aquel que sufre y puede glorificar el nombre de Dios fortalece a los demás. De esa manera hoy nos enfrentamos a una palabra que nos invita a levantarnos, que nos invita a no quedarnos sentados, que nos invita en medio de las circunstancias más complicadas ponernos de pie. Cuando nuestras rodillas toquen el piso, nos invita a ponernos de pie. Nos invita a hacer lo mismo que ha hecho Dios durante tanto tiempo, ¿verdad? Con la humanidad. Nos invita a permitir que un Dios poderoso nos levante y nos dé la oportunidad de caminar. Cuando pensamos en Jesús como portador de una vida extraordinaria, partiendo del tema de este mes, portador de esperanza, es natural que pensemos en un Dios de caridad, en un Dios misericordioso. Ese es nuestro Dios, un Dios caritativo, un Dios misericordioso para nuestras vidas. Una gracia que es extendida por todos los corazones que se han agrandado para que la nobleza y la generosidad sobreabunden en un abrazo genuino y esperanzador. Eso fue lo que hicimos aquí en esta mañana. Exactamente lo mismo. El tema para hoy, levántate, nos da la oportunidad de poder reflexionar en ese Dios maravilloso que nos dice cada día, cada mañana, en cada momento, camina. Les invito a leer en sus Biblias en Marcos 5, 35 al 43. Marcos 5, 35 al 43. Si pueden acompañarme en la lectura. La palabra que vamos a leer ahora es continuidad de una historia que hace Marcos, en el Evangelio de Marcos, donde Jesús se encuentra con un hombre llamado Jairo, o Jairo se encuentra con Jesús. Y Jairo en ese momento tenía una situación bien complicada. Jairo era un líder de la sinagoga, o sea que era judío. Se encuentra con Jesús con un problema muy particular, ¿verdad? Un problema que todavía nos identificamos hoy. ¿Qué le pasaba a Jairo? Su hija estaba muriendo. Y Jairo se encuentra con ese supuesto Mesías, con ese que él escuchaba, con ese que dentro de su religiosidad no se alineaba, no era compatible con la religiosidad que él tenía como judío. Se encuentra con Jesús. ¿Y qué hace Jairo cuando se encuentra con Jesús? Se arrodilla delante de él y le pide: por favor, mi hija está enferma, necesito que la ayude. En ese proceso, cuando hace eso, pasó algo peculiar. Este mensaje se compone de dos historias, ¿verdad? Dos historias en una. Pasó algo. ¿Qué pasó en ese momento cuando él se encuentra con Jesús?
Aparece una mujer con otro problema, necesitando sanidad también. Y de repente se interrumpe esta historia y entra una mujer ¿con qué? Con un flujo de sangre. Una mujer con un problema muy peculiar, ¿verdad? Una mujer con una situación complicada en su vida, donde se acerca también a Jesús, pero sin hablar con Él. Se acerca con miedo, se acerca sabiendo que le puede costar la vida. Se acerca a Jesús y le toca. Y de Jesús sale poder. Esa historia la conocemos todos, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando la mujer, Jesús la sana, es sana por el poder, por la gloria de Dios sobre su vida. Mientras Jesús todavía hablaba con ella, unos hombres que estaban con Jairo, en la casa de Jairo, le dicen a Jairo, deja de estar molestando al maestro, que ya tu hija murió. Y de ahí entonces parte el sermón de hoy, y les invito a reflexionar en la palabra que Dios nos trae para esta mañana. Vamos a leer la palabra desde ese punto en adelante. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra toque nuestros corazones. Permite que esta palabra, mi Dios, construya nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengan miedo. ¿Qué le dijo después? Dígalo duro. Cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo, ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino que está dormida. La gente se rió de Jesús, pero Él los hizo salir a todos, y tomando al padre y a la madre y a los que la acompañaban, entró donde estaba la niña, la llamó, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contara a nadie, y luego mandó a que dieran de comer a la niña. Gracias, Señor, por esta palabra. Permite que esta palabra, mi Dios, construya nuestras vidas. Permite que esta palabra, mi Dios, en los momentos en que estamos de rodillas, entendamos que tú nos levantas, mi Dios. Entendamos que tú estás junto con nosotros, mi Dios, para levantarnos una y otra vez. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. La Biblia, Marcos nos relata en el versículo 21 cómo Jesús, en una barca, en medio de una multitud que le seguía, se encontró después con quién, cuando se bajó con quién, con Jairo. La semana pasada vimos a Jesús también montado sobre una barca, haciendo ¿qué? Estaba llevando una enseñanza, ¿verdad? Llevando la palabra, las buenas nuevas del reino. En esta ocasión ya Jesús se baja de la barca, y cuando Jesús se baja de la barca se encuentra con Jairo, que lo está esperando, uno de los principales de la sinagoga, que postrándose a sus pies le pedía la vida, le pedía por la vida de su hija. Una historia conmovedora que nos muestra un Jesús poderoso, un Jesús increíble, un Jesús amoroso, un Jesús maravilloso, un Jesús glorioso que está para nosotros y por nosotros. Un Jesús que definitivamente nosotros, que conocemos la historia después, sabemos que dio la vida por amor, por un amor intenso por cada uno de nosotros en nuestra vida. Un Jesús al que todos veían y seguían, aunque algunos religiosos como Jairo no lo admitieran, también creían. Todavía el día de hoy nos pasa lo mismo. Todavía hay gente que no admite a Cristo como un Dios poderoso de sanidad, pero cuando tienen la situación más difícil, ¿qué hace? Necesito que ores por mí, necesito que ores por mis hijos, necesito que ores, porque eso nos pasa a todos. Encontramos gente que se acerca, oye tú que estás en el camino del Señor, oye tú que eres cristiano, necesito que ores por mí. Se encuentran con ese Cristo en medio de la necesidad, en medio de la circunstancia más difícil.
Pues eso pasó aquí. Aquí vemos como dos historias se entrelazan, demostrando el poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte. Hay dos situaciones aquí, está la enfermedad y está la muerte, situaciones que todavía arrastramos en nuestras vidas, arrastraremos toda la vida hasta que estemos delante del Señor. La historia de la resurrección de una niña y la sanidad de una mujer que se acercó con fe donde Jesús. Si continuamos leyendo, nos percatamos que la historia de la mujer del flujo de sangre fue sana por Jesús, donde se derramó la gloria de Dios, el poder de Dios sobre ella, simplemente porque creyó, simplemente porque tuvo fe. En la historia de Jairo, Jesús le había otorgado un don maravilloso, paz. Le otorgó paz a una mujer que había perfeccionado su fe, declarándola públicamente al poner su vida delante de ella. En esta historia de Jairo, en medio de la situación donde Jairo necesitaba que Jesús fuera a sanar a su hija, Jesús le otorga paz a otra persona, Jesús le otorga sanidad a otra persona. Imagínense ustedes que estén en esa posición, que usted necesite un milagro de Dios, que usted esté pidiendo a Dios por un milagro, y que de repente usted vea a ese Dios haciéndole milagro al que está al lado suyo, y que de repente vea a ese mismo Dios ofreciendo paz y sanidad al que está a su lado, que también necesitaba, que se acercó con la misma fe que usted, que se acercó con la misma fuerza de creer que sí iba a suceder. ¿Qué haría usted en esa posición? ¿Qué haría usted en la posición de Jairo? Y más aún cuando Jesús le da paz y le dice que se vaya en paz, que está sana, que su fe la ha sanado. Entonces que venga alguien detrás de ti y te diga, de tu propia casa, y te diga, oye, ya se murió, ya se acabó. Y que te quite las esperanzas. Eso le pasó a Jairo. En medio de ese proceso donde él estaba esperando a ese Mesías que iba a sanar a su hija, en medio del proceso le sucedió que el Mesías se distrajo con otra persona que necesitaba también. Y en medio de esos procesos nosotros a veces pensamos que Dios no nos está escuchando. A veces pensamos que Dios se distrajo, pero ¿por qué Dios tarda tanto para ayudarme? ¿Por qué Dios tarda tanto para llegar donde mí? Yo estoy pidiendo de rodillas. Necesito porque me queda poco tiempo. Necesito porque me queda poco tiempo para que Dios haga su milagro. El tiempo se acaba. Pensamos que Dios está atrasado. Pensamos que Dios se entretuvo. Y Dios estaba con una mujer. Jesús estaba con una mujer que se acercó a él por la misma condición. Jesús no se entretiene, ¿saben? Jesús sabe lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer. En ese proceso de la vida de Jairo, Jesús, en medio de hablando con la mujer del flujo de sangre, se encuentra con la desesperanza que le traían otros a su oído. Había desesperanza alrededor de él. No permita que la desesperanza toque su vida. No permita que la desesperanza toque su corazón. En este caso, podemos ver cómo Jesús se acercó a él, diciéndole que solamente tenía que creer. Diciéndole, oye, no tengas miedo, solamente tienes que creer. De la misma manera Jesús nos habla hoy en esta mañana a nosotros, y nos está hablando hace rato, ¿saben? Y nos está diciendo, oye, no tengas miedo, solamente tienes que hacer ¿qué? Creer. Solamente tienes que creer. Desde la semana pasada el Señor nos está diciendo eso. Lo único que tenemos que hacer es creer y no tener miedo. ¿Por qué Jesús le decía esto a Jairo? Porque Jesús estaba con él. Entonces nosotros sabemos que Jesús está con nosotros. Nosotros entendemos que Jesús camina con nosotros. Nosotros entendemos que Jesús vive en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nos da miedo la vida? ¿Cuántas veces nos da miedo la enfermedad? ¿Cuántas veces nos da miedo las circunstancias que estamos pasando? ¿Cuántas veces nos da miedo los problemas? ¿Cuántas veces dejamos de dormir porque tenemos miedo? Y la palabra nos está enseñando en todo tiempo que no debemos temer porque nosotros andamos con Cristo. Y Cristo nos está diciendo, oye, no camines así, no camines con temor. No camines desesperanzado. Camina lleno de mi gloria, camina lleno de alegría, camina lleno de gozo, porque yo estoy caminando contigo.
Independientemente te digan, se terminó el tiempo, se acabó, ya no hay más nada. Porque eso fue lo que dijeron a Jairo: deja de estar molestando al maestro, a Rabí, porque ya murió. Independientemente escuches eso en tu oído, de quien sea, nunca te rindas. Continúa caminando, continúa levantándote, porque el Señor está contigo. Amén. El Señor camina con nosotros en todo tiempo. El Señor nos guía, el Señor nos habla al oído, el Señor nos da esperanza en medio de nuestro caminar. El ser humano siempre se ha sentido inseguro de la muerte. Y eso nos va a pasar siempre, ¿saben? Porque vivimos en nuestra humanidad, vivimos en la carne. No tener el control aterra a muchas personas, es aterrador. Y más para aquellos que no conocen a Cristo, que no conocen la esperanza de una vida eterna. Esos que no conocen a Cristo se aferran tanto a la vida que les aterra morir. Sin embargo, nosotros que caminamos en el Evangelio, que conocemos la vida eterna, que conocemos un caminar en Cristo, porque sabemos que tenemos una morada hecha en los cielos, que ya se puso nuestro nombre en el cielo, en muchas ocasiones desvirtuamos nuestra realidad y tememos. Desvirtuamos nuestra realidad y nos da miedo. Caminamos aterrados. Muchos asocian la muerte como instrumento de Dios para acercarnos a Él. Y eso es peor todavía. Asociar la muerte para sembrar temor en el corazón de una persona, para que se acerque a Dios. Eso es terrible. Que nosotros pensemos que tenemos que acercarnos a Dios, al Evangelio, porque vamos a morir. Que nosotros pensemos que vamos a acercarnos al Evangelio porque en algún momento va a pasar algo que me voy a perder. Eso es terrible, porque esa no es la razón de seguir el Evangelio. El que sigue el Evangelio con ese pensamiento desvirtúa el Evangelio, se aleja del Evangelio. El Evangelio se sigue porque amamos a Cristo, porque únicamente Cristo nos amó primero, porque dio su vida por mí, y por la única razón de que yo me enamoro del Evangelio es porque yo sigo el Evangelio. Independientemente yo muera o no muera mañana, yo sigo el Evangelio no porque me voy a morir, sigo el Evangelio porque amo a Cristo con todo mi corazón. Independientemente tenga mucha vida o poca vida, porque la vida que vivimos es la vida del Evangelio, la vida en Cristo. Luchamos por una eternidad en las manos de Él. Nuestra vida, hemos nacido, póngase en su mente esto, hemos nacido para ser eternos. Y por eso es que vivimos para lograr la eternidad en Cristo Jesús. Inclusive hoy seguimos viviendo en muchas ocasiones con incertidumbre. Qué terrible sería Dios si usara la muerte como método de arrepentimiento. Qué terrible es el Dios que algunos piensan que usa la muerte como método de arrepentimiento para la vida de las personas. Mientras Jesús todavía hablaba a la mujer del flujo, diciendo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, le regaló la paz. Imagínense qué maravilloso, eso es invaluable. Queda sana de tu enfermedad. La sanidad fue después que la paz, ¿saben? La paz, el regalo que le dio no fue que fue sana de flujo. ¿Cuál fue el regalo? La paz que sembró en su corazón. Ten paz. Eso es invaluable, tener paz. De repente escuchamos a los religiosos molestando al maestro de la sinagoga. Y nos vemos un Jesús que demostró un profundo sentido de caridad y una esperanzadora misericordia. Jesús le dice a Jairo: no temas, no tengas miedo. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, se encontró con un alboroto y les dijo en Durao: ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cuál es el alboroto que tienen ustedes aquí? Eso es lo que hizo Jesús allí. ¿Pero por qué Jesús hizo eso? Aquí no saben por qué Jesús hizo eso. Porque si hubieran esta gente llorando lastimada y los corazones heridos, como pasó cuando murió Lázaro, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando murió Lázaro? Que Jesús se acercó a la gente que estaba alrededor de Lázaro y los vio llorando, triste. ¿Y qué pasó con Jesús? Lloró,
él dice la palabra que su corazón se puso triste, se confundió. ¿Y por qué entonces aquí Jesús hizo algo como eso? Cuando pensamos en eso, ¿verdad? Porque usted dice, pero ven acá, y Jesús aquí entonces cuando había gente triste, hizo todo lo contrario, lo regañó. En ese tiempo se acostumbraba a contratar, mira lo que voy a decir, llorones profesionales. ¿Usted se imagina eso? Habían llorones profesionales a los que se les pagaba para que fueran a llorar a la gente que estaba triste, que estaba en un velorio, que fueran a la casa a llorar. Ustedes cállese a llorar, que cuando termine y de paso el chequecito. Y Jesús sabía eso, ahí lo que había gente que estaba llorando por hipocresía, estaban cobrando por llorar. Y Jesús conocía lo que estaba pasando ahí. Jesús sabe todo, ¿sabe? Jesús sabe cómo usted llora por tristeza verdaderamente, y Jesús sabe cómo usted está manipulando. No va a engañar a Jesús con eso. Y Jesús sabe que en aquel momento estaban manipulando la situación, estaban creando un ambiente de ¿qué? Un ambiente de tristeza. Y Jesús sabía eso. Y le dijo, oye, lo que pasa es que vamos, que tú no vas afuera. Lo botó a todo el mundo de la casa. Para afuera todo el mundo. Se quedó solamente con los que estaban con él, con el papá y con la mamá, ¿verdad que sí? Fueron los que estaban con él en el momento en que Jesús hizo el milagro. Cuando tomó la mano de la niña y dio una palabra maravillosa. Talita cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo que te levántate. Jesús nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros, oye, en tu situación de vida, ¿qué pasa? ¿Es alboroto? Talita cumi, levántate. Oye, ¿qué es lo que pasa? Estate de rodillas. Talita cumi, levántate. A ti te digo que te levantes. En los procesos de nuestra vida necesitamos levantarnos. En oración, en ayuno, en esfuerzo, necesitamos levantarnos. Porque el Señor nos lo está diciendo. Porque el Señor hace un milagro en nuestra vida. El milagro no es que me sane, el milagro es que me levante y camine lleno de su gloria. Lleno de su gloria. Que caminemos día a día sabiendo que estamos llenos de su gloria en medio de la circunstancia que sea. Imagínense en el papá de la niña, que los religiosos que estaban con él le habían dicho, ya, aguanta, ya, deja de estar pidiendo que ya se murió. Imagínense en el corazón de ese hombre, de Jairo, cuando se encuentra con un Dios más allá de que dijeran que se había muerto. Había un Dios que había dado esperanza. El Mesías le dio esperanza. A aquel a lo que los judíos querían ¿qué? Querían apedrear. A aquel al que no le permitían hablar en la sinagoga, como un revolú de que estaba, cuando hablaban los judíos se alborotaban. Ese líder que conoce la palabra, que conoce la Torá, que conoce de ese que estaban hablando, se dio cuenta de que ese de que estaban hablando mal, que querían apedrearlo, ese fue el que trajo esperanza a su vida. Levantó a su niña, que le dijo a todo el mundo, oye, pero ¿de qué se ríen si lo que está durmiendo? El poder de Jesús en nuestras vidas es maravilloso. El poder de Jesús para caminar, claro, en esta historia que nos está haciendo Marcos aquí, nos está haciendo una historia de resurrección, donde le interrumpe con una historia de sanidad, de la muerte del flujo de sangre. Pero cuando vemos el contexto completo de esta historia, no es que nosotros interpretemos que mi familia se está muriendo y no me lo va a levantar, ¿saben? Eso es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que hay un Dios poderoso que le va a levantar su corazón, su esperanza, su forma de ver la vida, le va a ayudar a caminar en el momento más difícil de su vida, va a dar una palabra de esperanza para su corazón, que usted permita que ese Cristo poderoso lo levante, porque en medio de ese levantar de tristeza, Dios va a dar esperanza. En medio de caminar donde nosotros no encontramos el camino, hay oscuridad, Dios va a dar esperanza. Pero tenemos que permitirnos nosotros a sacar todo aquello negativo que está en mi oído, que me está llegando al oído, para encontrar un Cristo vivo que me dé esperanza, a sacar todo aquello que está en mi vida que no me permite caminar, que son pensamientos negativos, situaciones negativas, para caminar con un Cristo que me dice levántate y camina, porque yo estoy contigo. Y más allá de todo dice, como la semana pasada, no tengas miedo. Miren que nos da miedo. Cuando caminamos en un cuarto oscuro, ¿usted ha caminado en un cuarto oscuro una vez? Yo he caminado en un cuarto oscuro y la puerta no se ve. Y cuando la puerta no se ve, que usted sigue dando tumbe para lado y lado a ver si encuentra la cerradura, que no la encuentra. Pero de repente alguien en el pasillo prendió la luz y usted ve el rayito de luz por debajo de la puerta.
A eso es lo que hace Jesucristo. En medio de ese caminar, en medio de esa circunstancia en que estamos caminando, miren, en medio de todo tropezando, va a aparecer una luz, aunque sea una luz por debajo de la puerta, pero va a aparecer una luz. Délo por seguro, tenga fe y siga las palabras de Jesús. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, todos, porque hoy nos expresamos y estamos todos viviendo circunstancias. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, estamos caminando por un cuarto oscuro. Y dé por seguro que en un momento dado, si usted tiene fe, si usted no tiene miedo y si usted cree, ¿qué va a suceder? Van a prender la luz. Va a encontrar que la luz del pasillo, va a encontrar luz para usted caminar. Solamente tiene que creer. La palabra de Dios nos invita en medio de estas dos historias a creer en un Dios de caridad y un Dios lleno de misericordia, un Dios que camina con nosotros en todo tiempo. La realidad es que la tradición bíblica insiste todavía hoy en que Dios no quiere la muerte para el ser humano. Si usted le dice que Dios lo va a castigar, que usted puede morir, porque Dios, mira, que Dios en corona te va a quitar la vida. Ese no es Dios, ¿sabe? Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Dios no quiere la muerte para nadie, al contrario. Su Hijo vino aquí a salvar hasta el último. Así que en ese proceso de caminar nos pide que tengamos fe, que creamos y que no tengamos miedo. Talita Kumi, levántate. El ser humano es un fruto del amor infinito de Dios. Escuchen esto. El ser humano es el fruto del amor infinito de Dios. Si usted es fruto del amor infinito de Dios, es imposible que Dios quiera algo malo para usted. Además de que Dios es un Dios puro, santo, no piensa, no sabe. La palabra dice, la voy a repetir, pero la dije ayer, que Dios tiene pensamientos que tiene ese grande y maravilloso con nuestras vidas. Los que me escucharon ayer pueden repetirlo, que Dios tiene pensamientos que pensamientos de bien y no de mal. Que Dios tiene un futuro lleno de esperanza para nuestras vidas. En ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que nos está diciendo ahora mismo: no tengas miedo, solamente cree, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para un futuro lleno de esperanza. En ese es el Dios que tenemos que anclar nuestra fe, en el que tenemos que creer, porque sí, podremos estar muchos años con situaciones muy complicadas, pero no es que Dios se entretuvo, ¿saben? No es que Jesús se entretuvo en otro lugar. Es que tenemos que pasar procesos en nuestra vida para entender el poder y la gloria de Dios para nuestra vida. Y no es que Dios ponga los procesos en nuestra vida, ¿sabes? Es que nuestra vida está llena de procesos porque entramos en una vida que tiene procesos. Y dentro de esa vida de procesos nos encontramos con un Dios maravilloso que nos ayuda en medio de los procesos. No es que nos pone el pie para que nos caigamos. Es que Él nos está diciendo: no, cuando te tropieces, yo te voy a levantar. Soy yo el que te voy a levantar, no tengas miedo. Solamente cree que yo te voy a levantar. Dios nos está exhortando, nos está invitando hoy, a través de su palabra, a entender que en Él hay sanidad como el amor del flujo. Si nos acercamos a Él, cuando nos acerquemos, saldrá poder de Él para la vida de nosotros. Y nos está invitando más allá todavía, en el momento más oscuro de nuestra vida, nos está diciendo: en ese momento de oscuridad, lo único que tienes que hacer es no tener miedo. Lo único que tienes que hacer es creer, porque yo voy a caminar contigo de la mano en el momento más oscuro de tu vida. De esa manera nos acercamos en esta mañana a esta palabra y la dejamos insertada en el corazón. Una palabra que se complementa con la oración de esta mañana, ¿verdad? Una oración maravillosa. Complementamos una palabra que trae para nosotros, para poder nosotros entender que en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro caminar, necesitamos caminar con alegría, con gozo, con esperanza, lleno de la gloria de Dios. La gloria de Dios es para que sintamos alegría, gozo y esperanza. Lo que yo les estoy diciendo con esto es que en la medida en que nosotros creemos, en la medida en que no tengamos miedo, en la medida en que reconozcamos un Cristo que nos levanta, en la medida en que reconozcamos todas las bendiciones que Cristo tiene para nuestras vidas, en la medida en que caminemos reconociendo eso, no vamos a estar tristes. No es posible que estemos tristes. Y en la medida en que caminemos de esa manera, sí, vamos a decir, como esta mañana quizás digamos: mira, me duele la espalda,
me duele un pie. Sí, vamos a decir, tengo catarro, fui hospitalizado, tengo pulmonía, tengo situaciones difíciles, pero de la misma manera, en medio de las circunstancias, voy a decir, pero tengo una alegría en mi corazón, porque sé que Cristo está conmigo. Y de esa manera caminamos esperanzados, caminamos llenos de su gloria. Amén. Donde nos levantamos reconociendo un Dios poderoso que nos ilumina. Y de esa manera oramos como iglesia, reconociendo el poder de su gloria para todos nosotros, en nuestros hogares, en donde quiera que estemos. Dios está con usted. El Señor está con usted, dándole sustento, dándole la oportunidad de reconocer que hay tiempo para levantarnos. Hay un momento para levantarnos. Amén.